Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo especial para la comunidad virtual que nos escucha. Felicitaciones para la Junta Directiva de ABESO por haber organizado este congreso, el segundo ya, en forma virtual, con unas excelentes conferencias que me predecieron en la mañana de hoy. Bueno, tengo el compromiso de cubrir el tema de agonistas LP1 en adolescentes y pues vamos a dar comienzo a lo que se revisó en esta oportunidad. Bueno, cuando hablamos de obesidad infantil, hablamos de un problema de salud importante, hablamos de la pandemia más importante del siglo XX, del siglo XXI, hemos venido viendo cifras exponenciales del aumento de la obesidad en la población pediátrica. Y sumado a esto, la obesidad pediátrica implica también el aumento de la incidencia de la diabetes tipo 2 en esta población. Desafortunadamente, el comportamiento de la diabetes tipo 2 en esta población pediátrica se ha visto que es distinto al comportamiento que tiene en la edad adulta. Nos encontramos entonces con que la presencia de complicaciones está presente incluso al momento del diagnóstico, o si no, se presentan de forma muy temprana en la evolución de la enfermedad, a diferencia de lo que pasa con el adulto con diabetes tipo 2, y el aumento del riesgo cardiovascular, que también implica pues la disminución de la expectativa de vida y la presencia de comorbilidades a edades muy tempranas, incluso en los adolescentes tardíos y en los adultos jóvenes. Cuando hablamos de las alternativas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad en la infancia, pues no son muchas. El pilar fundamental de tratamiento siguen siendo los cambios en el estilo de vida, que son dieta y ejercicio, y las únicas drogas aprobadas hasta la fecha para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes es el Orlistat, aprobado en mayores de 12 años, la fentermina en mayores de 16 años. A pesar de que la metformina viene siendo utilizada off-label en el tratamiento de la obesidad, tiene aprobación solamente para el tratamiento de niños mayores de 10 años con diabetes tipo 2 ya documentada. Cuando mencionamos los cambios en el estilo de vida, ¿de qué hablamos exactamente? Pues hablamos de disminución de las porciones de alimentos, con disminución de la frecuencia de alimentación y contenido calórico. La meta que usualmente exigimos a los niños es de unos 0,5 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal o un 7 o el 10% de la pérdida de peso para considerarla exitosa, con la gran ventaja de que mejora el control metabólico y aumenta la sensibilidad a la insulina. Cuando hablamos de actividad física en la edad pediátrica, la recomendación es la práctica de actividad aeróbica de moderada a vigorosa de 30 a 60 minutos diarios por 5 veces a la semana, acompañado de un entrenamiento de resistencia que puede ser 3 veces por semana. Las desventajas, a pesar de que los cambios en el estilo de vida son el pilar del tratamiento, es la dificultad para el apego de los pacientes a largo plazo para el cumplimiento de estos. Cuando hablamos de Orlistat y fentermina en esta edad pediátrica, nos encontramos con que las pérdidas de peso son modestas, menos del 4% en el caso de la fentermina, con un índice de masa corporal, un diferencial del Z-score a menor de 0,12 para Orlistat, y para ambos productos sus efectos adversos limitan su tolerabilidad y uso. En el caso de Orlistat, pues son bien conocidos los efectos gastrointestinales que dificultan el apego a la terapia, y en el caso de fentermina, por sus efectos a nivel del sistema nervioso central, no es un producto que podamos utilizar por tiempo prolongado, sino que más bien es un producto indicado por tiempos cortos como para iniciar el tratamiento y luego ser retirado. Metformina, a pesar de que es un producto que, como ya mencioné, solo está aprobado en mayores de 10 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, nos encontramos de que hay muchos estudios que muestran evidencia de su efecto sobre la pérdida de peso. Sin embargo, uno de los más importantes es el TODAY, un estudio que tiene involucrados a una población grande de niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes tipo 2, un grupo tratado con metformina solamente, un grupo tratado con metformina, cambios en el estilo de vida, y otro grupo con rosiglitazona. Cuando se hizo el análisis de las variables de los resultados del trabajo, nos encontramos que se atribuye en el grupo de metformina una modificación de peso que lleva a una disminución del índice de masa corporal hasta de un 7%, no más de eso. Cuando se utilizaba la metformina sola en este grupo de pacientes, un 24,3% presentó pérdida de peso,
Cuando esa metformina se asociaba a cambios en el estilo de vida, había un aumento de la efectividad de la metformina en un 31,2%. O sea que efectivamente todo esto lo que viene es a corroborarnos lo que he venido diciendo hasta ahora, que los cambios en el estilo de vida son el pilar fundamental del tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en niños. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué tenemos hasta el día de hoy en relación con el uso de agonistas de GLP-1 en esta población? Recordemos que los GLP-1, ahí hay un error, son producidos por las células L del intestino, que estimulan la liberación de la insulina dependiente de glucosa, y hasta la fecha tenemos en el mercado algunos agonistas de GLP-1, pero lamentablemente los estudios en niños solo se han venido desarrollando desde la última década. Hablemos un poco sobre exenatida. El primer agonista GLP-1 que conocimos en el mercado fue aislado en 1992 de la saliva de un dragón, de un lagarto, ¿ok? Una presentación inicial de liberación lenta que se tenía que administrar 2 veces al día vía subcutánea, y ya más recientemente en el mercado una exenatida de liberación prolongada que se utiliza en forma de 2 miligramos una vez por semana, también en vía subcutánea, por vía subcutánea, con indicaciones en adultos como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes tipo 2, sea acompañando a los hipoglicemiantes orales o a la insulina, con efectos secundarios conocidos y comunes para todos los agonistas GLP-1, como son las náuseas, los vómitos, la diarrea, la hipoglicemia. Se ha hecho una relación con pancreatitis y cáncer de páncreas, y la pérdida de peso, que inicialmente fue tomado como un efecto secundario del medicamento y que pasa a ser una de las principales indicaciones para su uso. Luego tenemos al liraglutida. Es el primer medicamento distinto a la insulina aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en niños luego de la aprobación de metformina en el año 2000. Esa aprobación viene impulsada ¿por qué? Por los estudios RISE y el estudio TODAY 2. El estudio RISE muestra que hay una mejoría en la función de las células betas en los adultos tratados con liraglutida. Por lo tanto, que hay una mejor secreción de insulina en estos pacientes. Pero además de eso, se vio también que había una cierta protección cardiovascular en los pacientes que estaban siendo tratados con liraglutida, y que fue además demostrada su eficacia y seguridad en diabetes tipo 2 en el estudio ELIPSE. Cuando contrastamos esto con los hallazgos del estudio TODAY 2, que sigue siendo la misma población de niños y adolescentes con diabetes tipo 2, nos encontramos con esta información que les mencionaba previamente de la aparición de complicaciones metabólicas y cardiovasculares de manera más pronta al diagnóstico que en los pacientes adultos. Entonces, esto representa una preocupación, porque si yo tengo un paciente pequeño que me está debutando con diabetes tipo 2 a los 10 años y pudiera ya tener complicaciones, estamos hablando de que en la adolescencia media y hasta tardía ya yo puedo empezar a tener las complicaciones cardiovasculares y renales mencionadas y que encontramos en los adultos con más tiempo de enfermedad. Entonces, estas conclusiones son las que han impulsado la aprobación del uso de liraglutida en los pacientes con diabetes tipo 2 adolescentes. Entonces, ¿qué tenemos hasta la fecha? Tenemos que liraglutida está aprobada desde finales del año 2009, principios de 2010, para el uso en adolescentes con diabetes tipo 2. Los nombres comerciales son Victoza y Saxenda, y la dosis que se ha utilizado hasta la fecha es de 0,6 a 1,8 una vez al día en este grupo etario. Como ya decía previamente, en el año 2019 fue aprobada para mayores de 10 años con diabetes tipo 2, y para finales del año pasado, octubre aproximadamente, en mayores de 12 años con un índice de masa corporal superior a los 30 kilogramos por metro cuadrado o por encima del percentil 95 o 97 para la edad, con exceso de peso el paciente sin diabetes tiene también aprobación de uso. Los efectos secundarios son los mismos de cualquier agonista GLP-1, sobre todo en la esfera gastrointestinal nos encontramos con náuseas, vómitos, diarrea, hipoglicemia, pancreatitis en algunos casos, hay preocupación por el riesgo de tumores de células C tiroideas, y pues la pérdida de peso, que más que un efecto secundario pasa a ser un efecto beneficioso del uso del producto. Pero bueno, ¿qué dice la evidencia hasta la fecha? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos interesa? Todos estos estudios pues parecieran sustentar el uso de los agonistas GLP-1 en esta población para la protección cardiovascular, que es sobre todo lo que nos preocupa.
Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado hasta la fecha? Y pues me conseguí con este trabajo que está todavía en prueba para su publicación definitiva, es de mayo del 2021 y es un metaanálisis donde se revisaron todos los trabajos que hubiera publicados hasta la fecha en relación con el uso de agonistas GLP-1 en niños y adolescentes. Inicialmente este metaanálisis excluyó a todos los pacientes que tuvieran obesidades hipotalámicas, obesidades relacionadas con síndromes como por ejemplo Prader-Willi y los pacientes con diabetes tipo 1. Del resto fueron incluidos pacientes con obesidad, en algunos de los trabajos hay pacientes con diabetes tipo 2 y con prediabetes inclusive. De 735 trabajos que fueron revisados para la base de datos inicial, quedaron 9 trabajos solamente que cumplieron con todos los criterios de inclusión. En esos 9 trabajos hay 574 niños y adolescentes, de los cuales 302 fueron los que recibieron tratamiento con algún tipo de agonistas GLP-1. Entonces, una vez analizada esta evidencia, pueden ver igual aquí en la lámina como con excepción de 2 trabajos que tienen, uno publicado en el 2020, una muestra de 251 pacientes, y el otro de 2019, que son estudios multicéntricos, con 134 pacientes, el resto de los trabajos solo tienen pequeños números de pacientes que van desde 11 hasta 44 pacientes máximo. Entonces, ¿cuál es la característica de los estudios que cumplieron con todos los requisitos para el metaanálisis? Los 9 estudios fueron utilizando GLP-1 en niños y adolescentes, 3 fueron de los Estados Unidos, 3 eran con data internacional, donde están involucrados los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Suiza, y tenemos un estudio chino, un estudio suizo y un estudio alemán. De los 9 estudios, 6 eran con liraglutida y 3 con exenatida. Tenemos entonces que de toda la población estudiada, había estudios, como ya mencionaba, que tenían entre 11 y 44 pacientes. La duración de los estudios estuvo comprendida el que tenía menos duración 5 y el que tenía mayor duración 26 semanas. La edad promedio de las muestras de los pacientes era de 14 años más menos 2, es decir, hablamos desde los 12 hasta los 16 años, con una predominancia del 53% en el sexo femenino, con un rango de peso de los pacientes entre 71,5 kilos y 124 kilos, e índices de masa corporal entre 33,9 y 43 kilogramos por metro cuadrado. ¿Okay? En relación con la posología con exenatide, tenemos que hubo un grupo de pacientes en uno de los trabajos en los que se usaron 2 microgramos diarios y en los otros 2 estudios utilizaron una dosis inicial de 5 microgramos día, que fue aumentada de manera progresiva hasta cumplir 10 microgramos día. En los estudios en los que se usó liraglutide fue aún más variable la posología. Tenemos que hubo 3 estudios que comenzaron con dosis de 0,3 con ascensos progresivos relacionados con la tolerancia, sobre todo gastrointestinal de los productos. Hubo un estudio que alcanzó la dosis máxima de 3 microgramos día, hubo otro que se quedó estacionado en 1,8. Y hubo otros 3 estudios donde la dosis inicial fue de 0,6, uno alcanzó la dosis máxima de 1,2 microgramos día y el otro 1,8 microgramos día. ¿Okay? Entonces, en esta lámina podemos ver lo que fue el resultado del metaanálisis. En relación con el peso, tenemos que la media del peso fue de 1,5 kilos cuando se analizó de manera general el uso del agonista GLP-1. Cuando se hicieron subgrupos y se analizó exenatide solo y liraglutide solo, nos encontramos que la pérdida de peso con exenatide fue de 2,02 kilos y para liraglutide 1,51 kilos. En estos subgrupos la heterogeneidad se disminuyó hasta un 0%. Cuando hablamos de índice de masa corporal, nos encontramos con un diferencial de 1,24 kilogramos por metro cuadrado y en los subgrupos, el de exenatida, 1,11 kilogramos por metro cuadrado, el de liraglutida, menos 1,58 kilogramos por metro cuadrado. Cuando aplicamos Z-score a ese índice de masa corporal, la diferencia del Z-score fue de 0,14, siendo para exenatide de 0,09 y para liraglutide de 0,17. Cuando se ven estos resultados, la verdad es que llama la atención que las pérdidas de peso y las modificaciones del índice de masa corporal no fueron muchas. Y cuando se
hace el análisis estadístico en la diferencia entre los kilos perdidos con exenatida y liraglutide, vemos que no son significativas realmente. Hubo otras variables que se consideraron no en todos los trabajos. En el grupo de los pacientes que tenía prediabetes y diabetes tipo 2, se buscó la modificación de hemoglobina glicosilada, que fue de menos 1,05%, que es un resultado que se aproxima mucho a lo que se ha reportado en estudios con adultos. No hubo modificaciones importantes ni estadísticamente significativas en relación con la glicemia plasmática en ayunas, ni con el perfil lipídico, haciendo la salvedad de que en la mayoría de la muestra los pacientes no mostraban alteraciones del perfil lipídico importante, lo cual pudiera explicar la falta de modificación significativa de las lipoproteínas en este grupo de pacientes. Sí, se encontró, en concordancia con lo que se encuentra en adultos, una disminución de la presión arterial sistólica. Tampoco había pacientes hipertensos dentro de la muestra, más sin embargo, se describe una disminución de menos 2,3 milímetros de mercurio, lo cual pudiera ser tomado como una mejoría desde el punto de vista cardiovascular y pudiera conferir alguna protección cardiovascular a estos pacientes. ¿Qué pasó cuando evaluaron la asociación de los agonistas GLP-1 con los cambios en el estilo de vida? Pues tenemos que resaltar lo que hemos venido conversando desde el principio. La pérdida de peso fue más importante. Encontramos que la media de la pérdida de peso sin cambios en el estilo de vida fue 0,76 y aumentó a menos 4,25 kilos. E igualmente esa modificación se vio reflejada en el índice de masa corporal, teniendo que partíamos en las láminas anteriores de una pérdida de una disminución del índice de masa corporal de 0,97 y que aumentó a 1,6 kilogramos por metro cuadrado cuando esto estaba asociado a los cambios en el estilo de vida. ¿Qué pasó con los efectos secundarios? Pues bastante similares a los descritos en adultos. Nos encontramos que el más frecuente fue la hipoglicemia, que se presentó entre 14 a 25 por cada 100 participantes. Los gastrointestinales, las náuseas, sobre todo, fueron las más predominantes, seguidas de los vómitos, pocos con dolor abdominal, sin diferencias entre los grupos tratados con exenatida y liraglutida. En la piel y tejido subcutáneo, los efectos locales relacionados con el sitio de la inyección, equimosis, un poquito de molestia en el sitio de la inyección, pero no nada relevante. Hay descripción de la elevación de transaminasas en 0,7 por cada 100 pacientes, ninguna con relevancia importante que hubiera podido llevar a omitir el tratamiento, y sí se menciona la elevación de amilasas, sobre todo en los pacientes tratados con liraglutida, de las lipasas también. Ese es el grupo que tiene mayor número de pacientes, tenía 251, y dentro de esos 251 pacientes, un solo paciente presentó un episodio de pancreatitis que tuvo que ser omitido el tratamiento. Pero del resto, las elevaciones de las amilasas y de las lipasas no fueron realmente significativas desde el punto de vista clínico y no llevaron a la omisión del tratamiento. Se exploró también con ecografías la posibilidad en algunos de los estudios de problemas con generación de tumoraciones a nivel de la célula C, pero no se encontró evidencia, al menos hasta el momento, en este grupo de pacientes. ¿Qué podemos sacar en conclusión de toda la evidencia que estamos mostrando? Pues que hay efectivamente una disminución modesta, pero que es consistente en todos los estudios, tanto de la presión arterial como de la hemoglobina glicosilada, como del peso de los pacientes. Al igual que en los adultos, las náuseas fueron el efecto secundario más frecuente. A diferencia de en los adultos, no se evidenció diferencia en la eficacia entre exenatida y liraglutida. Las intervenciones en el estilo de vida amplificaron los efectos beneficiosos del tratamiento y los cambios en el control glicémico fueron similares a los que han sido descritos hasta la fecha en adultos. De manera general, podríamos decir que los GLP-1 son seguros en niños, que hay buena tolerancia y que hubo un buen apego a la terapia. Sin embargo, considero yo que este metaanálisis y la gran mayoría de los estudios muestran una serie de limitaciones, y es que hay un alto riesgo de sesgo. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los estudios que están reportados dentro de ese metaanálisis tienen una duración inferior a los 3 meses. El que tiene más tiempo tiene 6 meses. Eso es un muy corto periodo de tiempo para uno buscar efectos secundarios más a largo plazo y sobre todo los efectos protectores. Los grupos eran muy heterogéneos, como ya mencionaba, había pacientes que tenían alteraciones ya de la
glicemia plasmática en ayunas, había pacientes con diabetes tipo 2, entonces eso también introduce sesgo dentro de la interpretación de los resultados. El otro aspecto importante que quería resaltar es la diversidad de la pasología y las variaciones en su implementación, es decir, yo estoy comparando pacientes que de repente no alcanzaron las dosis máximas con los que sí alcanzaron las dosis máximas, y ya el hecho de que yo no haga esa posología similar me introduce heterogeneidad y me introduce también sesgo. Entonces pienso que a la hora de interpretar la evidencia existente hasta la fecha con agonistas de LP1 en este grupo etario, estamos aún con mucha falta de información y necesitamos quizá estudios a más largo plazo de lo que pudieran ser los efectos beneficiosos de este tipo de tratamiento en este grupo de pacientes. Muchas gracias.